¿En serio? Lo mandan a que se haga, a que le repitan las cosas porque no es una. Bueno, estaba yo esperando porque inclusive me confirmó una de las alumnos que iba a entrar hoy. Esperemos que no tarde, pero vamos a dar los pormenores del orden del día de hoy. Déjenme tener aquí en mi pantalla y la materia es Derecho Laboral. Bueno, voy a proceder a presentarme, aunque ya, bueno, mi nombre ya lo saben, pero no me conocen físicamente, como tampoco los conozco físicamente a ustedes. Y pues el orden del día es la presentación, viene siendo una pequeña introducción de la materia y el objetivo de la misma para los estudiantes, tanto los que están estudiando Derecho como para los que están estudiando pues, otras carreras. Entonces, pues vamos a comenzar por el orden del día. Entonces sería la presentación. Permítanme un segundo, por favor. Bien, bueno, me voy a presentar. Mi nombre es soy el maestro Alberto Córdoba Galarza, maestro en Derecho con la especialidad en materia de constitucional y amparo. Y bueno, pues también me he dedicado al estudio y a la investigación del derecho cibernético y el derecho informático. Bueno, vamos a ver lo que es nuestra materia de derecho laboral. Eh, Aquí nos habla de lo que son los antecedentes históricos y principios del derecho del trabajo. El artículo 123 constitucional, que es un derecho social que, que nos dio la Constitución de 1917 hasta hoy vigente y que voy a hablar un poquito de ellas en sus apartados A y B. Y bueno, pues las fuentes del derecho del trabajo, de dónde proviene la ley laboral, como toda cualquier ley, que viene siendo de las fuentes formales, las fuentes reales, en las cuales nos van a indicar de dónde van a ser este tipo de leyes. Bueno, como les decía, pues mi nombre es Alberto Córdoba Galarza. Yo me voy a encargar de guiarlos, de enseñarles, de capacitarlos en la cuestión de esta materia, de lo que es el derecho al trabajo, el derecho laboral. Ahora bien, ¿qué antecedentes históricos tiene esta
esta ley. Bueno, como todo parte de la misma constitución política de los Estados Unidos mexicanos. Esta constitución, la última en la cual nos está rigiendo, es de 1917. A partir de entonces, ha venido rigiéndome hasta hoy, 2022, hoy que es 14 de enero del 2022, nos ha venido rigiendo esa constitución. Pero antes de esa constitución existió otra también que nos regía de 1857. Y luego hay otras anteriores de las 7 leyes que habla de 1830 a 36 y otras yéndonos hacia atrás. Estamos hablando de la de 1824 y la con Santana y 1821, que fue nuestra primera constitución nacional. La primera constitución que se rigió aquí, que ya no éramos Nueva España, sino ya como México independiente a partir de 1810, pero que nos regimos sobre la Constitución de Cádiz en 1812. La Constitución de Cádiz de 1812 y hasta 1814 que entró otra carta de derechos que se le llamó y se le conoció como Sentimientos de la Nación. Duró 2 años estos Sentimientos de la Nación, donde estuvo Morelos, participó Morelos, participó Miguel Hidalgo, participó otros personajes históricos, pero pues hasta 1816 estuvo vigente y volvió a entrar a la de Cádiz hasta 1821, que entra la de la primera Constitución Nacional. De ahí, pues como ya les comentaba, vamos a 1824, 1836, 1857, y de ahí se brinca a la de 1917, que es la que nos dice ahora. Y dentro de esta Constitución del 17, se estableció en el artículo 123, en 2 apartados, lo que son el derecho laboral de las empresas privadas o de la iniciativa privada y el derecho al trabajo perteneciente a los trabajadores del Estado, el apartado B. Entonces, aquí se establecieron por primera vez esos derechos y cabe señalar que nuestra Constitución mexicana fue la primera en el mundo en establecer los derechos sociales de un país. En ningún otro país existían los derechos sociales, ¿sí? En donde se considera un conjunto de personas, en este caso los trabajadores, en las cuales se les iba a dar derechos que eran distintos a los derechos, son distintos a los derechos individuales, que además de tener los derechos individuales, los trabajadores, por ser trabajadores, en su conjunto, ellos tenían ya derechos reconocidos como sociales. Otra minoría de estos serían los campesinos, en donde se les reconocía en el derecho agrario, ¿verdad? Y las grandes minorías que es el de las mujeres, el de los niños y las niñas, el de las personas, ahorita se me fue el nombre, pero las personas que gustan del mismo sexo, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, son grandes minorías que también tienen ciertos derechos y privilegios. Y bueno, entonces, los antecedentes lo tenemos en este apartado, es el apartado 2 o el apartado B de la Constitución, que es está dentro de la parte orgánica de la Constitución, porque la primera parte hablamos de los derechos fundamentales, que son del artículo 1 al artículo 29. El artículo 30 al artículo 136 tenemos la segunda parte, en donde es la parte orgánica del Estado. Pero dentro de esta parte orgánica del Estado está el 123, donde habla de los derechos del trabajador y las obligaciones también del patrón. Entonces hablamos del artículo 123, en donde también se tiene el derecho a las prestaciones, al aguinaldo, a la prima vacacional, al servicio médico, derecho a la vivienda, a un trabajo digno, a un salario digno, etcétera.
Ujú. Entonces, bueno, la Ley Federal del Trabajo, ahí hubo propuestas de reformas en 2012, en donde se buscaba también un mayor equilibrio entre las empresas y los trabajadores, porque realmente la ley laboral al, eh, está muy cargada al trabajador. Todavía sigue estando cargada al trabajador, eso no hay duda. Sin embargo, han tratado de equilibrar un poquito más esto en base a la inversión extranjera que ha querido llegar aquí a México, y muchos de ellos no se quieren quedar porque la ley laboral está muy cargada al trabajador, y ellos dicen, pues el dinero que vamos a invertir, nosotros vamos a invertir en su país, pues no lo vamos a arriesgar, no los vamos a arriesgar en absoluto. Entonces, hay muchas empresas extranjeras que no deciden quedarse o venirse a México precisamente por eso. Y otras sí, como tenemos a Subway, Walmart de México, ¿qué más? ¿Qué más? Tenemos un sinfín, Kimberly-Clark de México, Pepsi, Coca-Cola, McDonald's, Burger King, en fin, muchísimas empresas extranjeras que están acá, pero se requiere de más inversión extranjera, de capital fresco para que nuestro país crezca, con capacitación a los trabajadores, mayor, mayor plusvalía en en su, en su trabajo, en su mano de obra, y también pues en dinero, ¿verdad? Pero no ha sido suficiente. México requiere de mayor inversión extranjera para que pueda pues salir también más rápidamente adelante, ¿verdad? Con el petróleo no es suficiente, no tenemos la tecnología ni el capital para poderlo refinar, lo tenemos que mandar refinar al extranjero para que luego se regrese, y estamos sujetos al mercado internacional en los precios, aunque no pertenecemos a la OPEP, a la Organización de Países Exportadores de Petróleo. Sin embargo, nosotros nos regimos también bajo los precios del barril internacional, ¿sí? Porque pues si se fija un precio, ese precio se tiene que respetar en el extranjero, aunque lo podamos vender un poco más barato. Aunque los estadounidenses de cualquier forma nos compran al precio que ellos han fijado, ¿verdad? En fin, en cierta forma, eh, estas son la inversión que se requiere para que podamos seguir adelante. Esas son las reformas que hubo en el 2012 para que hubiera un poquito más de equilibrio. La Organización Internacional del Trabajo, esta organización, la OIT, es una organización que va marcando la pauta de los derechos de los trabajadores, tanto a nivel mundial, a nivel internacional como local. Las fuentes del derecho del trabajo, bueno, vienen siendo las fuentes que es la costumbre, la jurisprudencia, viene siendo también la forma de creación de los usos y costumbres, en donde se va a emitir o se van a crear legislación laboral. También tenemos aquí las empresas nos habla aquí el índice de las empresas de outsourcing. El outsourcing pues ya desapareció, fue desaparecido hace un año, más o menos por esta administración, y son empresas que le daban la vuelta a la ley. Prácticamente era eso, ¿sí? Y en donde el que salía un poco perjudicado era el trabajador. Les voy a explicar por qué. Porque eh, estas empezaron porque las empresas a veces ya no querían dar las prestaciones que le estaban dando a sus empleados que ya tenían, ¿verdad? Por ejemplo, los bancos. Los bancos, las prestaciones que tienen son superiores a las de la ley, como que, como que son, viene siendo un servicio médico privado que los paga el banco, hospitales privados, préstamos de mayor alcance, préstamos para casa, préstamos a mediano plazo, para menaje de casa, todos son
el banco les prestaba una muy buena cantidad después de ciertos años de estar ahí trabajando, les daba esas prestaciones. En el servicio médico, los empleados bancarios podían ir a cualquier clínica que está autorizada en una lista del banco y simplemente pues llevaban un vale y iban a consulta y no pagaban la consulta, la pagaba el banco. Iban a particular y si tenían que ir a un hospital, iban a los hospitales privados en la cual el banco pagaba. Pero ¿qué pasó? Después cambiaron las cosas, el banco no les resultaba redituable esta situación y los nuevos que estaban entrando a la empresa, en este caso al banco, porque así como el banco, los bancos había muchas empresas igual de esta clase. Entonces, para darle la vuelta y no darle las prestaciones que le venía dando a los empleados que ya tenían tiempo con ellos, creaban otra empresa. El mismo banco creaba otra empresa. ¿Para qué? Con el objetivo, que es un outsourcing, con el objetivo de contratar esa empresa a la personal y ese personal iba a trabajar en subordinación con el banco. Pero la diferencia es de que el banco no le pagaba a aquella empresa y esa empresa le daba las prestaciones de ley nada más, que era seguro social, préstamos para Infonavit, prima vacacional, etcétera, lo que es normal, pero no las prestaciones plus que yo les estaba diciendo hace un momento. Y así como otras empresas como Petróleos Mexicanos también tenían unas prestaciones tremendas, así como las del banco que les acabo de mencionar, todavía mejor, todavía mejor. Entonces, había muchas empresas que tenían eso y otras que aunque no daban muchas prestaciones arriba de la ley, pero no querían la carga de ser demandados directamente hacia ellos y se los encargaban a un outsourcing. Por ejemplo, ¿qué pasa con Manpower o el de OCC Mundial? Todas esas empresas que pues colocan a las personas que están en trabajo y las colocan ahí. Y muchas veces hay empresas intermedias que son las que están pagando, pero no están trabajando para esa empresa, están trabajando para otra. Y eso es lo que es el outsourcing, ¿sí? También en las escuelas, en las universidades también está mucho eso, que ya se acabó, les digo que esto ya fue derogado y ya no fue permitido por la presente administración, en donde pues también empleadores o educandos o profesores eran contratados por una empresa muy distinta a la educacional y esta era la que pues pagaba a, a los, a los que daban, la labor de profesores, ¿no? Y así eran muchísimas empresas que lo hacían. Esto, pues bueno, pues ya desaparecieron. El mismo gobierno lo tenía. El mismo gobierno tenía y utilizaba este sistema de outsourcing para no crear antigüedad, por ejemplo, ahí mismo, Fonatur, Fondo Nacional del Turismo, es un fideicomiso que le pertenece al gobierno federal, pero esta institución, Fonatur, tiene sus empleados del Fonatur y tiene empleados de otra empresa que ella misma creó, que en este caso se llama Baja Mantenimiento y Operación. Esta empresa es la que contrataba o contrata a todos los empleados y se los mandaba a Fonatur. Pero en los cheques aparecía Baja Mantenimiento y Operaciones ASB. ¿Para qué? Para que en un momento dado que el empleado quisiera demandar a Fonatur, no demandar al Fonatur, demandar al Baja Mantenimiento y Operación, y así ya no le podía exigir que le diera las prestaciones que le está dando a sus empleados directos, y eran las mismas prestaciones que tenía una institución bancaria, ¿sí? Tenían lo que les dije, servicio médico, los préstamos, etcétera. Entonces, pues, esto se acabó, ya no hay estas empresas. Les habían dado un lapso de un año más para que fueran funcionando, pero eran para que fueran liquidando todo lo que es contablemente y fiscalmente sus objetivos.
Y bueno, pues a grandes rasgos esto es lo que es el derecho laboral. Me hubiera gustado que entrara una persona, ¿verdad? Pero pues no es así. Voy a ver si puedo programar otra, pero no sé, a ver qué me diga nuestro coordinador Octavio. Pero porque también hay otros maestros que requieren de este tiempo para dar sus teleconferencias. Pues me dio muchísimo gusto poderles dar una pequeña semblanza de lo que es el derecho laboral y pues nos seguiremos viendo en las actividades del módulo de la plataforma para seguir calificándoles y seguir retroalimentándoles. Que les vaya muy bien y bueno, saludo a mi coordinador, al maestro Octavio Aquino, y estamos en contacto. Muchas gracias, chicos, muy amables.